Perfecto. Ahí sí me escucha. Entonces, estábamos viendo en clases o en sesiones pasadas los conceptos generales que nosotros debemos de ir identificando dentro de el estudio del derecho notarial. Entonces, estábamos analizando clases anteriores, la firma electrónica, el colegio, la ley, nos habla del reglamento, esto ya lo habíamos comentado, hablamos de la secretaría, hablamos también de la plataforma notarial, hablamos de la función notarial, mencionar algunos elementos y hablamos de qué se trataba esta parte. Y vamos a terminar de ver estos conceptos y vamos a regresar a su actividad que estábamos nosotros analizando precisamente de los elementos de validez del acto jurídico para nosotros poder analizar o ir nosotros viendo precisamente de lo que se va a encargar el notario y que nosotros analizábamos la situación, ¿sale? Voy a regresar una diapositiva que me solicitan, esta, ahí está. Perfecto, gracias, licenciado. ¿Está por dentro? Sí. Sí, ahorita me meto. Sí, se acabó. Ahí está, ¿no? Esta es la... Ay, algo hice. Ahí está. Esta es la siguiente. Y vamos a analizar otra. Esta. Ahí está. De esta no hay ningún problema, ¿verdad? Sí la acabamos de ver toda en esta parte, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, esto es en cuanto a la ley del notario. Pero comentábamos también en la pasada, hablábamos también específicamente de que existe no solamente la ley del notario, también recordemos que existe el reglamento a esta ley del notario. Y en este reglamento de la ley del notario nos va a hacer comentario o nos van a hacer algunas otras aclaraciones en cuanto a algunos datos que también nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, nos habla en la ley, bueno, en el reglamento, nos habla de un notario titular. Así, nos habla de un notario titular. Este notario titular, como ustedes lo saben, voy a adelantar un segundo, que me quedé perdido. Ahí está. ¿Cambio? El notario titular nos habla también que existe un notario interino y también nos habla de un notario provisional. Entonces, nosotros debemos de identificar claramente quién y en qué funciones pudiese actuar alguno de estos nombramientos que tiene la notaría. Entonces, fíjense, nos habla primero de un notario interino, perdón, un notario titular, que bueno, pues es el profesional del derecho, a quien el gobernador del estado haya otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado. O sea, es el que nombró el gobernador para que esté en funciones
y que él es el que le dieron esta licencia para actuar como notario titular. Es el que siempre va a estar ahí. Este cuate siempre va a estar pues ahí al frente de la notaría. ¿Sale? Tenemos entonces también a un notario interino. Esto nos dice, recuerden, el reglamento de la ley de notario. Este notario interino, igual, es un profesional del derecho, normalmente también designado por el gobernador, por el Estado, por la separación de un notario titular en los casos previstos en la ley. Sí, el notario puede separarse de su cargo por algunas situaciones, por algunas disposiciones. Puede ser enfermedad, viaje, curso, porque haya buscado ser presidente municipal, diputado, senador, gobernador, presidente de la República. O sea, puede buscar un puesto por elección popular y puede entonces como dejar encargado porque él se separe. ¿Sale? Ese sería el interino. Y también existirá también un notario provisional. Igual, profesional gobernador, para cubrir la vacante de una notaría en tanto se nombra un titular. Por ejemplo, hablando de un provisional, puede ser que fallezca un notario, ¿no? Un notario titular fallece. Entonces, como no puede quedarse ahí en el limbo, por decirlo de alguna forma, no se puede quedar en el limbo, hay que nombrar inmediatamente, un notario provisional para que la función que estaba realizando el notario no se quede desprotegida. Y el no quedarse desprotegida, puedan sacar todos los trámites que pueda tener ahí el notario, y no exista, bueno, pues alguna situación de que pues no se identificó. Entonces, para evitar estas situaciones, bueno, pues existe un notario provisional. Lo vamos a tener nosotros. Comentábamos en algún momento, cuando veíamos unas situaciones de los antecedentes y del colegio de notarios, que decíamos que para llegar a ser notario, pues tienes que estar pues allá inscrito en el colegio de notarios y demás. Entonces, este centro, bueno, este colegio, pues va a tener inscritos varias personas que quieran ser notarios. Bueno, pues a estos inscritos, para querer ser notarios, bueno, se les van a denominar aspirantes. Estos aspirantes, pues son igualmente profesionales del derecho, que hayan obtenido la constancia de aspirante a notario. Entonces, todos los que quieran ser notarios, aparte de hacer sus cursos, pues tienen que aprobar un examen, fíjense, para ser aspirante. O sea, no solamente consiste en hacer tu curso, sino que tienes que pasar 2 exámenes. Uno que es el de aspirante y otro que hayas pasado tu curso para notario. Entonces, imagínate. Tener dinero, comprar la notaría y ponerte a trabajar. Si es que ustedes quieren ser notarios, ¿sale? Entonces ahí está. Primero tendrán que ser aspirantes. Y el último concepto que nosotros vamos a identificar, bueno, pues es el centro. Y lo pongo ahí alejado de lo demás porque habla del Centro de Mediación y Conciliación Notarial. Bueno, una de las funciones que nosotros vamos a ver cuando veamos las funciones del notario es ser conciliador y mediador. Entonces, ciertos notarios están a ser árbitros o a ser conciliadores o a ser mediadores. Y bueno, pues para eso tienen que tener sus cursos, tienen que tener ahí su especialización. Hoy recordemos que existe otra licenciatura más que no está por demás, que a lo mejor nosotros la estudiemos, que se llama
la licenciatura de mediación, conciliación y algo así de paz, ¿no? Esta licenciatura que es nueva, de nueva creación, porque, bueno, recordemos que ya en todas las materias, hablando en nuestro país, en todas, tenemos una etapa previa a juicio que se llama conciliación. Entonces, pues para tener conciliadores o mediadores o árbitros, pues necesita haber especialistas. Entonces, no quiero decir que la carrera de Derecho no te sirva, no, sí sirve. Pero si podemos complementarla con otra, o a esta idea que nosotros querramos ser mediadores, conciliadores o árbitros, pues podamos estudiar una especialización en esa materia u otra licenciatura. Entonces, ahí les dejo la pauta por si ustedes, bueno, pues quisieran estudiar otra situación. Ustedes son muy jóvenes todavía, hablando profesionalmente, en algún momento vamos a crear algunos cursos en cuanto a la especialización. Entonces, para que ustedes se puedan titular por curso, bueno, pues habrá algunas ya cuando ustedes estén, con la dirección, algunos cursos que podamos impartir de mediación, conciliación, respecto a estos nuevos temas que son súper importantes. Entonces, bueno, pues a esto nos referimos en cuanto al centro se refiere, habla del Centro de Mediación y Conciliación, porque pues el otro concepto que viene respecto a esta situación de ser mediador, bueno, pues hace el respecto, hace la anotación, el reglamento y aplica que sí, pues tenemos entonces también un notario. Entonces, para analizar o para describir ciertamente, pues, quién es, vamos a decir entonces que el mediador va a ser al notario, mediador o conciliador, que desarrolle sus funciones en los procedimientos de mediación y conciliación, en que intervenga de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables. Quiero decirles, entonces, que también tenemos el día de hoy una ley, imagínense, ya cuántas leyes no mencioné. Otra más, vamos a nombrar otra ley más que se llama ley se llama Ley de Mediación y Conciliación. Entonces, imagínense cuántas no leyes tendremos que estudiar nosotros para hacer todos unos truchos en esta. Entonces, tenemos que leer, aparte sabernos esta ley de mediación, porque recuerden que antes de ir con el notario, previo de ir al notario, porque además el notario te va a cobrar y tú no vas a percibir nada de esto, tú como abogado, porque para eso te estás preparando, tú como abogado puedes mediar o puedes conciliar alguna situación. Entonces, imagínate, nos va a dar esta oportunidad a nosotros como abogados poder llegar a una mediación, a una conciliación, y esto va a depender de ti cuando tengas la disposición en querer arreglar. Que miren, hay un dicho o hay un principio o una máxima del derecho. Esta máxima del derecho, hablando de esta labor del notario, porque también es una labor del notario, está dentro de sus funciones, ser mediador, existe una máxima jurídica que dice: más vale un mal acuerdo que un buen juicio. No sé si lo han escuchado. Esta máxima jurídica: es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen juicio. ¿Y por qué? Dirán ustedes, pues, ¿qué está diciendo el profesor? ¿Que tratamos de llegar a un mal acuerdo? No, ojo. Es preferible llegar a un acuerdo donde tengas que ceder algo para ganar algo. En cambio, si te vas a un juicio, los juicios, como ustedes saben, y como van a ir aprendiendo mucho, o sea, son tardados. Los juicios, los procesos, vamos a tardar, pues, por lo menos un año. Y si las partes no se ponen de acuerdo, más. Entonces,
¿Qué les parece si ustedes hablan con la verdad con el cliente? Y no quiero decir que no lo estén haciendo, no lo vayan a hacer, pero describir desde el principio, a ver, la situación actual en la que ustedes, o sea, pueden hablar con el cliente, ¿no? En la cual este proceso, pues a lo mejor puede haber distintas puntos de vista y que derivado de eso, pues no se pongan de acuerdo y eso nos va a meditar que ustedes lleven a cabo procedimientos largos, por no acuerdo. Y bueno, principalmente no se ponen de acuerdo algunos asuntos de sucesiones, ¿no? De herederos que no saben cómo repartirse los dineros y ahí se convierten en un litigio de 20, 30 años. Es más, ya están en litigio, todavía no nacen los nietos y ya están en litigio y se mueren los hijos y ahora se quedan los nietos de la sucesión en el juicio y todavía no se resuelve. Imagínense que pueda suceder esta situación. Entonces, para evitar eso, ponemos también entonces al notario como mediador. No quiero decir que vayan con el notario, no. Es una función del notario. Que ustedes pudiesen ocupar, sí, claro, pero no lo hagan. Si bien es cierto, ahí está, pero pues, por favor, no regalen esos honorarios al notario, que algo que ustedes pueden hacer y que si ustedes, a través de un convenio, a través de elementos que ustedes puedan desarrollar, pues pueden a través de una mediación, de una transacción, y que únicamente tendrán que avisarle al órgano jurisdiccional que llegaron a un acuerdo a través de la mediación, a través de la conciliación, y que nada más quieren que se judicialice. Ya no hay conflicto. En ustedes queda también esta función. No es exclusiva del notario, sí. Si el notario tiene la oportunidad de platicar con los litigantes, con las personas que tienen el conflicto, lo puede hacer. Pero aquí, qué mejor ustedes como abogado refieran qué es lo que se puede conseguir. Y les voy a decir una anécdota que me dijeron el día de ayer. El día de ayer me encontré a un abogado que estudió conmigo la licenciatura, licenciado San Juan, así, recuerdo que se llama así, licenciado San Juan, Andrés San Juan. Este abogado me hace referencia, ¿no? Platicábamos del trabajo, de la carga de trabajo y de las complicaciones que a veces, pues, tenemos, ¿no? Como litigantes. Y decía, no, es que hoy en día los clientes, si tú prometes algo y no cumples, pues te llegan a matar. Ya no solamente es en el área penal. Dice, anteriormente, cuando empezábamos, estoy hablando desde hace 15 años aproximadamente, que es cuando iniciamos nosotros a laborar, pues nos acordábamos que el abogado titular, pues ya perdimos, no, pues, ni modo, perdón. O sea, y el cliente decía, no, pues ya me robó mis tierras, o ya se quedó con una parte de las tierras, o de la parcela, o del bien, se robó mi dinero, y pues ya lo dejaban pasar, ¿no? Iban con otro abogado, les platicaba y ya. No, ahora no. Decirles que si ustedes prometen algo que no pueden conseguir en juicio, el cliente ya no se queda así, ¿eh? El cliente ahora ve la forma de cobrarte. Y si no te cobra la buena, te cobra la mala. Entonces, nosotros recuerden que somos o vamos a ser los abogados de las nuevas generaciones, de estas nuevas eras, y bueno, pues ustedes tienen que desempeñar adecuadamente una función y que si pueden acercarse del notario para llegar a la mediación algo, háganlo. Pero les vuelvo a repetir, ustedes son los primeros intervinientes porque en cuestiones de controversia, pues la gente no va con el notario, porque la gente no sabe que el notario puede obtener tantas funciones. Entonces, ¿con quién va? Con nosotros, que somos los abogados, y nosotros somos los que le vamos a decir, sí se puede hacer esto, sí se puede hacer aquello, ¿sale? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como
primeros intervinientes en una relación de conflicto. ¿Sale? Ahí. ¿Dudas? No, licenciado, de mi parte no. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ya en lo específico de este profesional que hablábamos en la ley orgánica, y estamos hablando específicamente de nuestro amigo, el notario, ¿sale? Este amigo, que es el notario, pues claro, tiene una concepción, como vimos, cómo es que se genera, de dónde nace, cómo nace, dónde se originó y demás, ¿sale? Entonces, este notario va a ser, o más bien es, el profesional del derecho, porque recuerden que únicamente puede ser notario quien haya estudiado derecho, tiene que ser o abogado o licenciado en derecho, a quien el gobernador le ha otorgado nombramiento para ejercer funciones propias del notario, y pone ahí, investido de fe pública, ¿sale? Entonces, recordemos, nosotros estábamos hablando precisamente de estos actos jurídicos que para se pueda identificar que fue un acto válido, bueno, pues tiene que venir precisamente descrito a través de un notario. No quiere decir que todas las cosas, si no vienen por notario, no les van a servir, pero precisamente el notario está ahí porque el gobernador o la propia ley del notario, el reglamento, la constitución que veíamos de dónde se originaba, le da precisamente esta fe pública, y esta fe pública consiste en todo aquello que se lleve a cabo frente a él, ojo, frente a él, pues es verdad, ¿no? Así, textual. Todo lo que vayan a decirle al notario es porque le va a dar esa fe y va a decir que es correcto. A eso se refiere, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tiene a su cargo este notario? ¿Qué va a tener a su cargo el notario? Bueno, en los casos en que no estén encomendadas expresa y exclusivamente a las autoridades, aquí habla de autoridades jurisdiccionales, las siguientes funciones de orden público que le soliciten los interesados. Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser? Algunas funciones que, si bien es cierto, no tenga exclusivamente allá la función jurisdiccional, la autoridad, el juez, el poder judicial, entonces lo puede hacer el notario, ¿sale? Si no te marca una exclusividad allá con la autoridad jurisdiccional, entonces indica que cualquier cosa lo puede hacer el notario. Por ejemplo, ya llevan ustedes o llevaron teoría general del proceso, ya, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes ya saben la diferencia entre jurisdicción y competencia, ¿verdad? Entonces, a ver, Luis Alberto, ¿qué diferencia tiene la jurisdicción a la competencia, hablando de acuerdo a esta teoría general del proceso? ¿A qué se refiere? La competencia se basa más en el territorio y la jurisdicción es, por ejemplo, en los juicios en los que te puedes involucrar. Por ejemplo, si es un juicio de materia laboral, obviamente no vas a ir a la sala penal, ¿verdad? Tienes que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la competencia, pues, es ahora sí que el territorio en donde se va a llevar a cabo ese procedimiento. Ok, por ahí. Casi correcto, casi. Ya tiene el conocimiento, no hay que pulirlo. A ver, por acá tengo a Andrea. Andrea, se quedó pasmada. Andrea. No me contesta Andrea. Esther. Profesor, ¿qué Andrea? ¿Andrea Nayeli o Andrea Consuelo? Nayeli. Ah, perdón, profe, perdón. Un segundo, Esther. Dígame, profe. A ver, dígame la diferencia entre jurisdicción y competencia.
Ay, que me fue el avión. Hablando de la teoría general del proceso. Porque estábamos comentando que el notario tiene distintas funciones y puede celebrar todo, salvo que en la ley esté descrita como función exclusiva del órgano jurisdiccional. Entonces, a ver, Esther, usted. Jurisdicción es como ¿cómo se podría decir? Como la potestad del Estado para administrar esa justicia. Correcto. Y la competencia sería como cuando establecen los límites dentro de los límites para poder ejercer esa potestad. Ahí ya quedó pulida la información que nos daba Luis Alberto. Gracias, Esther. Es totalmente correcto. Recuerden, el poder exclusivo del Estado. Así lo dice. Eso es la jurisdicción. Es el poder exclusivo del Estado para que a través del poder judicial sea que pueda resolver conflictos entre las partes. Es exclusividad, por eso nos dice esta función del notario, que no está encomendada una función exclusiva a la autoridad jurídica. Bueno, habla de autoridades, puede ser ejecutiva, legislativa o judicial, entonces la puede hacer el notario. Pero entonces hablando que el notario pudiese en su momento quitarle trabajo, y no quitarle, vamos a llamarle ayudando. Quita trabajo a nosotros los abogados, pero no se la quita al órgano jurisdiccional, le ayuda, le complementa. Entonces, hablando de esa parte, la jurisdicción precisamente es ese poder que tiene el Estado a través de sus poderes, en este caso el Poder Judicial, para administrar justicia. Eso es. La competencia, bueno, pues ya viene aquí los órganos, la materia, la cuantía, el territorio, el turno, en su caso, ¿no? La prevención, que son las formas de identificar a qué persona, en este caso a qué juez, le vamos a otorgar pues esa competencia. Y sí, decía Luis, bueno, pues no vas a ir para un asunto laboral, no vas a ir a un juez penal, ¿no? O no vas a ir a arreglar con un juez penal un asunto del estado civil de las personas. Para eso tenemos pues las materias, tenemos las cuantías, tenemos el territorio, tenemos el turno, la prevención, en el caso de que se requiera estudiar esta parte de la teoría general del proceso en cuanto a la competencia. Y para aclarar otro punto, Luis Alberto, tampoco ya, bueno, todavía hay juntas de conciliación y arbitraje, todavía hay, pero de acuerdo a la reforma del 2019, van a desaparecer porque ya se crearon los nuevos tribunales. Recuerda que desde el pasado, del 2020, empezaron a funcionar los tribunales y los centros de conciliación. Entonces, si se funcionan mientras no terminen de desahogar todos los procesos que tienen ya abiertos, mientras algunos no se al tribunal. Entonces, ahí para que recordemos que si vamos a iniciar un proceso, es ante los tribunales laborales a través de los centros de conciliación, ahí para que no se nos olvide esa parte. Sí, totalmente era correcto, que luego te vas a la junta, ¿no? Ahora no, ahora te vas al centro de conciliación y te vas a el tribunal laboral. Ya no hay presidentes, ya no va a haber laudos, ahora son jueces y ahora son sentencias. Esto en el estudio de la nueva reforma del 2019 de la Ley Federal del Trabajo, que empezó a aplicarse hasta el 20 de noviembre. O sea, a partir de esa fecha ya se empieza a aplicar esta nueva ley y bueno, pues aprovecharla, ¿no? Que ahora es mucho más fácil y que es muy práctica, la verdad, practicísima. Ojo, el notario pudiese también tratar de conciliar o tratar de arreglar un asunto laboral, porque recordemos que el notario también es árbitro, puede ser mediador, puede ser conciliador y que pueda resolver un conflicto, porque además el notario le va a dar fe pública. Pero ahí nos quitan, ahí por eso les decía que a nosotros sí nos van a quitar trabajo como abogados,
porque ya la gente ya no va a necesitar el abogado, por muchas cuestiones. Directamente va a ir a hablar con el notario y el notario. Entonces tengamos cuidado con esa parte. Sí es importante, yo siempre recomiendo que si ustedes tienen un notario, ya, si ustedes ya se establecieron o van a empezar a establecerse como abogados, su despacho y demás, hablen con un notario, le digan cuál es la circunstancia, que si en algún momento necesitan o requieren el servicio del notario, pues ustedes van a llevar precisamente a la notaría y ver la posibilidad de que exista un porcentaje que a ustedes les pueda entregar el notario por el hecho de llevarles. Digo, es una posibilidad. Yo en lo particular sí lo hago, trabajo con 2 notarios que me dan la oportunidad de que yo les llevo trabajo y a mí me dan pues un porcentaje de lo que cobra el notario, porque pues, de que el agente le vaya con un notario X a que yo le lleve a un notario el trabajo, bueno, pues el notario lo agradece, ¿no? En esas circunstancias. Entonces, eso es importante y que ustedes lo hagan. Entonces, ¿cuál es la función específica del notario? Ya, como tal, específica. Bueno, dar formalidad y que precisamente hemos estado hablando de esta función y que vamos a terminar el día de hoy hablando de precisamente esta función de la formalidad a los actos jurídicos. 2, dar fe a los hechos que le consten. También vamos a poner algunos ejemplos de algunos hechos que puedan constar, que entre lo más básico es cuando, no sé, ahorita en campañas, ¿no? Se me ocurre, estamos en campañas electorales por designar autoridades administrativas. Entonces, si yo veo que se están robando las urnas, si yo veo que llenando boletas para votos y demás, si yo estoy identificando eso, bueno, pues voy corriendo por un notario para que precisamente dé fe de él, por la fe pública que tiene, haga una acta, y bueno, pues con esa acta podamos iniciar un proceso penal, ¿sale? Porque, bueno, pues es un delito electoral. Eso hablando de este ejemplo en concreto. Otro. Llevo un proceso, no sé, voy a demandar un desahucio, por ejemplo, voy a sacar un arrendatario, porque no me paga la renta, o porque quiero que se termine el contrato, entonces lo saco, él no se quiere salir, lo voy a lanzar, ejecución del proceso, lo lanzo, y ahora con ese lanzamiento, como puede decir el otro que le robé cosas, bueno, pues voy a traer al notario para que a él le consten todo lo ocurrido que está haciendo. Entonces el notario pues va a decir, miren, nos presentamos con la oral número tal y para el lanzamiento de tal del cumplimiento de la sentencia número tal, del juzgado número tal, X. Y bueno, se le empieza a narrar todo lo que acontece. Por eso dice, dar fe de los hechos que a él le consten. No es lo mismo ir a decir al notario, oye notario, fíjate que quiero que me hagas un acta donde se constaron ciertos hechos. No, el notario tiene que ver por sus propios ojos, por sí mismo, esos hechos. Por eso es que a veces los notarios no están y van a una fe de ellos porque quieren saber precisamente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando es eso y tengo ya la indicación, bueno, me traigo al notario para que valide todo lo que pasó, se dé la validación y pues se entregue al juzgado que refiere que se robaron cosas, que destruyeron cosas, o que no se encontraron algunas situaciones desaparecidas y demás, pues ahí está el acta de fe de hechos del notario, en la cual, bueno, pues él le da esa formalidad, y bueno, pues él con su figura, él no podría mentir. Entonces, se tiene que apersonar con lo que se dice. Y así, muchas situaciones, ¿no? Otro ejemplo. Años, no muchos, pero tampoco tantos, o tan poquitos, se quemó el mercado de cohetes de aquí de Tultepec. No sé si recuerden, ya les tocó a ustedes, ¿no? Recordar.
licenciado, fue en el 2017. Sí, profesor. 2017. Un cliente que tengo ahí, que es pirotécnico, yo soy su abogado de confianza. Y en esa ocasión a él le tocó ser o líder, no sé cómo le llamen. Y bueno, pues él me llamaba para todo, ¿no? Y ese día que se quemó, me habla y me dice, Lick, me urge que te venga, porque necesitamos verificar todo lo que aconteció. Le dije, no te preocupes, me llevo al notario. Entonces le hablé al notario y le dije, oye, Lick, fíjate que tengo este problema, necesito que te vengas. Vamos al lugar de los hechos y necesito que, pues, un acta de la fe de hechos que tú observes. Sí, y no te preocupes, pasa por mí y ahí nos vemos. Y fuimos, entonces el notario relató todo lo que él observó, todo, las condiciones, cómo fue en cuanto a lo que él percibe de cómo quedaron los puestos, cómo se quemaron y demás. Y preguntarán, ¿y esto para qué? Ah, bueno, porque recordarán que este mercado o estos pirotécnicos tienen un permiso federal de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Ellos tienen un permiso de la Sedena para poder hacer cohetes, vender cohetes. Entonces, para evitar que les retiraran este permiso, que la autoridad está empeñada en quitarles este permiso, pues el notario fue y revisó, ¿sabes qué? No hubo muertes, sí hubo heridos, y demás circunstancias que él vio en ese momento. Y que fue un evento desafortunado, y demás circunstancias. Pero eso nos ayudó en ese momento para que no les quitaran ese permiso de comercializar y poder crear, pues, la pirotecnia, ¿sale? En muchas circunstancias, ¿no? Además, la ayuda del presidente municipal entonces, muchas circunstancias. Pero se requiere función precisamente del notario para esta situación. Y es tan importante que ustedes sepan de qué se trata, qué es lo que hace el notario, porque si a ustedes, como abogados, les solicitan, bueno, pues ustedes saben qué hacer, ¿no? Dicen, ay, pues es que, ¿qué hace el notario? Uy, pues quién sabe, hace nada más escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que pensaríamos nosotros, no? La función del notario, pues es el que hace las escrituras de nuestras casas, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿No? Por eso es importante. Otra tercera función que está en la ley es entonces la de tramitar procedimientos, y es más, hasta le vamos a poner en mayúsculas, esto es súper importante. Es más, también procedimientos, porque luego nos confundimos. Procedimientos no contenciosos. Procedimientos no contenciosos que el notario puede llevar. ¿Qué quiere decir? Un divorcio sí lo puede llevar un notario. Fíjense lo que voy a decir, el notario lo puede llevar. Que no haya controversia, que no haya hijos. O sea, tiene sus parámetros, esta parte del procedimiento no contencioso del divorcio. Alguna situación de procedimiento de apeo y deslinde, inmatriculación, por ejemplo, los juicios sucesorios, específicamente, cuando no hay litigio, quiere decir que están de acuerdo en cómo el testador emitió su testamento, ¿no? Y vamos a elegir por lo que él dijo, ¿no? Entonces ahí, pues el notario lleva a cabo el proceso. En ese ejemplo de los juicios, cuando exista controversia de una de las partes, el notario dice, ok, como hay controversia, yo ya no los puedo desarrollar, entonces se va directamente como una exclusividad del Poder Judicial, es que en caso de controversias de un procedimiento contencioso, lo lleve a cabo ante el juez. Entonces el notario dice, bueno, pues como yo ya no puedo conocer, se va entonces a el juzgado para que ya lo arreglen, así literal. 4, tramitar procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación en términos de las disposiciones aplicables en la ley de mediación y conciliación.
Entonces, un notario, como les he estado comentando, puede llevar a cabo arbitraje. Este tema del arbitraje ustedes lo analizaron por allá en derecho mercantil, en el procedimiento mercantil, que muchas empresas prefieren desarrollar conflictos, no ante el juez, no, prefieren hacerlo frente a un árbitro, y un árbitro que tenga los conocimientos, claro, que pueda conciliar o que pueda mediar, pero el árbitro siempre va a estar ahí disponible. Entonces el notario, porque pues como es abogado, puede también entonces conocer de estos asuntos que son de arbitraje, porque bueno, de acuerdo a sus estudios, a su conocimiento, pudiese ayudar a resolver un procedimiento a través del arbitraje. Y esto, bueno, pues solamente puede ser si existe la posibilidad de que se tramite a través de un arbitraje, y para esto necesitamos entonces que esté en el contrato que se puede desarrollar a través de esta función, ¿sale? O sea, en la cláusula modelo. Como vienen contratos, que ya también debieron de haber visto, la materia de contratos, la cláusula modelo es cuando hablamos la última cláusula que habla de específicamente de competencia. Cuando hablamos de la jurisdicción y competencia, hablamos específicamente de esta cláusula modelo donde se especifica que para resolver, aquí le ponemos en el contrato, para resolver cuestiones de controversia presentes o futuras, vamos a hacerlo a los tribunales de Cuautitlán, ¿en dónde? Esa es la cláusula modelo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Me podría volver a repetir lo de la cláusula modelo, por favor, licenciada? Claro que sí. Esta cláusula modelo viene referida o se le toma el nombre precisamente del juicio arbitral cuando se solicita en la competencia, bueno, jurisdicción y competencia, ahí hacemos referencia, jurisdicción y competencia. Hace referencia a que tú especificas en esa cláusula dónde quieres y quién quieres que te resuelva alguna controversia presente o futura que se pueda dar respecto a ese contrato. Entonces, ahí en esa cláusula tú especificas que para resolver cualquier controversia, sea el tribunal, sea el árbitro, sea la autoridad tal, y bueno, ahí pones también la competencia quién, ¿sale? Ahí también lo especificas. Si es por árbitro, le pones, bueno, pues que sea por arbitraje, y en su momento, ya cuando tú estudias el proceso del arbitraje, te das cuenta que en la demanda tienes que poner quién quieres de árbitro. Entonces, si es en materia, por ejemplo, de contratos o de compraventa o algo, pues yo normalmente tendría que poner a un notario, porque el notario pues sabe y conoce precisamente de ese tema. O sea, yo lo pondría, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿sale? Para que puedan. Sí, gracias. No, de nada. Entonces, para aclarar esta parte de los actos o las funciones, estas 4 formas o 4 funciones, pues tienen su forma de realizarse. Cuando hablamos de la formalidad de los actos jurídicos, bueno, la forma tendría que se llevará a cabo observando los requisitos del acto en su formación y autentificando la ratificación de hagan los interesados ante su presencia, ¿no? Por ejemplo, una compraventa. Sí, ojo con lo que les voy a decir. Hay mucha gente que tiene ciertos, voy a decir, dudas, ciertas inseguridades cuando decimos y que solicitan
pues tener una certeza jurídica respecto a un bien inmueble. Específicamente quiere sacar pues creo que todos conocemos escrituras, específicamente escrituras que les llaman así a las que son notariales, ¿no? A estas escrituras que siempre nos dan pues en un sobre así, ¿no? Y la escritura pues viene dentro, ¿no? Normalmente la escritura pues viene descrita en hojas así notariales, ¿no? Siempre lo vemos así. Y la gente pues a veces tiene miedo a que si no tiene una escritura de un notario, pues va a tener como la incertidumbre si realmente es su casa. Bueno, eso cree, ¿no? Y esas personas, digo, sí, mire, no se preocupe, le voy a poner una analogía y a ver si ustedes la llegan a comprender, ¿no? Siempre les digo. Y también les digo a ustedes, y quiero que me respondan ustedes. La gente no, porque no sabe, ¿no? Pero ustedes que ya estudiaron y que están en este punto, les voy a preguntar. ¿Qué pasa si pierdo mi escritura? Esta que les acabo de enseñar, ¿qué pasa si la pierdo o me la roban? ¿Qué pasa? Pues puede volver a sacar una copia certificada, licenciado. Ok. Puede ir ahora sí que con el notario, puede ir al registro público de la propiedad, puede ir a catastro municipal y hay otro lugar que es no recuerdo muy bien su nombre, pero es con los notarios. Y que lo veíamos la clase pasada, ¿no? El Archivo General de Notarías. Ándele, es mero. Entonces, ¿y la gente por qué cree que piense que si perdió la escritura ya perdió su casa? Pues Eso es porque mito, ¿eh? se puede decir que porque pues ellos no saben. Bueno, yo tengo la idea de que, por ejemplo, anteriormente, cuando las familias eran muchas, obviamente ellos estaban muy chicos y no ponían el interés suficiente. Entonces, pues los que se encargaban de tramitar eso eran los entonces papás, y a los papás no les daban una información adecuada, solamente pues les daban sus papeles y no les explicaban en dónde les podían conseguir otra copia certificada. Yo creo que por eso se les hace muy difícil, ¿no? Sí. Y fíjense, es un mito, ¿eh? Y que luego me llegan a decir, y mucha gente, principalmente mayor de edad, mayores, me dicen, oiga, fíjense que, pues, entraron a robar mi casa y se llevaron todo, papeles, escrituras, bienes muebles, joyería, bueno, hasta la taza del baño se robaron, así textual. Y tengo miedo porque, pues se llevaron la escritura. Y le digo, ok. Y siempre les digo, no a tono de burla, porque no lo hago así, pero sí les digo, a ver, miren, para iniciar todos esos trámites, le voy a pedir, y para recuperar pues, prácticamente todo, porque tampoco tienen datos, le digo, un favor, necesito que me junte unos papeles y les pido primeritito, ¿eh? Necesito su credencial de lector, donde venga el CUR, o aparte el CUR, y necesito su acta de nacimiento. Y dice, pues sí me la robaron también la acta de nacimiento, pero esa sí la puedo ir a sacar al registro civil y le traigo una copia certificada. Entonces, respecto a esa parte, le digo, bueno, pues exactamente igual que puede sacar usted una copia certificada de un acta de nacimiento, porque existe precisamente un registro civil, pues donde inscribieron que es usted propietario, pues es un registro público. Hoy, Instituto de la Función Registral, por sus siglas IFREM, en el Estado de México, y que lo tenemos aquí en la cabecera Cuautitlán, de toda la zona, ¿no? Entonces le digo, así como pudo o puede usted ir a solicitar un acta de nacimiento, puede solicitar su escritura. Entonces, miren, no se preocupe, el trámite es solicitarla, tienen costo y ustedes pueden tenerla. Es que era la original. Ok.
Si no quiere copia certificada, porque son copias literales de una copiadora, ¿sale? Vamos a solicitar entonces el segundo testimonio, porque usted lo que tenía, como se le llama escritura, pues literal, era un testimonio, era el primer testimonio. Y en el Archivo General de Notarías está guardado el segundo testimonio. Entonces podemos ir a solicitar el segundo testimonio para que usted tenga sus escrituras originales. Si usted no quiere una copia. Entonces, se le da esa parte, ¿no? Entonces, esa es una situación en cuanto a una formalidad que puede ser el notario. Pero nosotros como abogados también podemos hacer algunas actuaciones del notario. Porque, bueno, pues veremos un poquito más adelante y que vimos en antecedentes que los notarios únicamente van a guardar estos protocolos 5 años. Y son escrituras que tienen de hace 20, 30 años. Entonces, pues ya el notario, es más, a lo mejor hasta murió o ya desapareció la notaría. Entonces, para eso, pues tenemos que ir con el Archivo General de Notarías para esta búsqueda. Ahora, el señor va a decir, ¿y cómo lo busco? Que también es algo que pasa, ¿no? La famosísima búsqueda. ¿Y dónde están? Bueno, para eso se hace precisamente una búsqueda para que la autoridad identifique cuáles son los datos de referencia para solicitar ya sea la copia certificada o sea el dato. Entonces, podamos también nosotros investigar. Anteriormente, antes de la pandemia, podíamos ir nosotros a unas computadoras de consulta y que ahí nos arrojaba todos esos datos. Hoy con pandemia, todo esto se tiene que hacer por cita y además tiene un costo. Entonces, también para que ustedes sepan, tener esa identificación, esa razón, que bueno, nosotros tenemos que realizar esta situación. Entonces, ahí tenemos pendiente esa parte en cuanto a la identificación o a los datos que nosotros podemos realizar conforme a la función notarial, ¿sale? Entonces, en cuanto a esta formalidad, pues ya se hace de esa forma. 2, dar fe de los hechos que comentábamos, que se lleva a cabo mediante su intervención de fedatario del hecho. Como les comenté, algunos ejemplos, precisamente pues es que él, principalmente con este principio de inmediación, el notario asista a el lugar y él dé fe de lo que él vio. Nada más. Es eso. Por ejemplo, una función. Ustedes vieron en derecho mercantil, en procesal civil, un tema que era, a ver, les planteo el asunto y ustedes me dicen qué hacer, porque ya, ustedes ya saben qué se debe de hacer. Si ustedes tienen un pagaré, y ese pagaré es de hace 10 años, y quieren, ¿cuál es el proceso que ustedes deben de iniciar para cobrar ese pagaré? ¿Cuáles son las dos formas de poder iniciar ese proceso? Un voluntario. Ya los puse a pensar, ¿verdad? Sí, licenciada. Pues debemos de iniciar un juicio, ¿no, profe? En materia mercantil. Ok, ¿y qué juicio? ¿Qué juicio? A ver, les voy a soplar las respuestas. ¿Iniciarían un juicio ordinario mercantil o un juicio ejecutivo mercantil? ¿Y por qué? Ejecutivo. ¿El por qué? Ante el juez directamente. Más o menos, pero no. ¿No es ejecutivo? No. Si les digo que es un pagaré de hace 10 años.
¿Cuál es el requisito para que sea ejecutivo? Ejecutivo. El que va y... Ah, no, nada. Ejecutivo, el que trae aparejada ejecución, ¿no? El que ya va a hacer ejecutarla, por ejemplo, si va a hacer una diligencia, hacerla. Correcto. Se llama juicio ejecutivo porque con ese proceso voy a amarrar el cumplimiento del pago. Pero para que sea ejecutivo, precisamente es que traiga aparejada ejecución, significa que es vigente. Y un pagaré, jóvenes, por favor, no es vigente si no está dentro de los 5 años o 3, ¿no? Para que sea vigente, tiene que estar su fecha de vencimiento. De la fecha de vencimiento tienen ustedes, no recuerdo si los pagarés tienen 3 o tienen 5. Los cheques sí tienen 3, pero los pagarés no recuerdo si tienen 3 o tienen 5. Si no está dentro de ese término, ya no pueden ustedes solicitar un juicio ejecutivo porque ya no trae aparejada de ejecución. Y entonces, tienen que iniciar ustedes un juicio ordinario. Bueno, esa es la vía, pues legal, ¿no? O es una o es otra, ¿no? Pero si les estoy diciendo que es un pagaré de 10 años, es que ya no pueden iniciar un juicio ejecutivo. ¿Qué diferencia tiene entre un ordinario y un ejecutivo? Y que no sé qué pase con muchos abogados, sí les digo, no sé qué pase, que yo he tenido que ir a algunas diligencias, algunas las subí, no, la bajé por respeto. Bajé el en vivo en Facebook de un embargo. Entonces el abogado decía, así textual, era un ejecutivo mercantil. El ejecutivo mercantil refiere que previo a la notificación deba de haber un embargo. O sea, llegas, embargas y después notificas. Ese es el trámite normal de un juicio ejecutivo. A diferencia de un ordinario, lamentablemente el ordinario tienes que demandar, notificar, desahogo de pruebas, sentencia y ejecución de sentencia. Cuando tengas la ejecución de sentencia vas y embargas. ¿Ustedes creen que si no embargaron antes, desde el inicio, pueda ser posible el éxito de cobro? Pues dice Luis que no. No, licenciado. ¿Por qué? Porque vas a ver el deudor que debe y va a esconder los bienes, ¿no? Y te va a dejar ahí chatarra. ¿Correcto? Entonces, bajo ese término, bajo esos lineamientos, para el ejecutivo que, como les digo, demandas, vas y embargas, terminas el embargo y notificas. Y decirles nuevamente, jóvenes, vean bien qué juicio es, porque en los últimos 3 embargos, o sea, ni 1, ni 2, ni 3, los últimos embargos que he realizado, el abogado y el cliente dice, no, está mal tu embargo, porque primero me debiste de haber notificado y yo te debí de haber contestado. Perdón, jóvenes, no es así. Precisamente porque caes en la sorpresa, ¿sale? O sea, el ejecutivo precisamente por eso es, ejecutas antes. Entonces, si tú quieres llevar a cabo eso, pides al notario que vaya, ¿no? Para que atestigue todo eso. Para eso te va a servir que mediante su intervención dé fe de cómo estaban los objetos, las cosas, ¿sale? Porque si bien es cierto el ejecutor redacta todo eso, siempre es importante pues tener pues otra certeza, ¿no? Y la puede hacer en su caso el notario. Esto lo pueden hacer. Ahora, regresando al tema del pagaré,
y que ustedes pueden hacer esta intervención del notario, aparte de que puedan ir, que el notario vaya a certificar todo esto. ¿Qué pasa si yo quiero pasar ese pagaré de que ya no está dentro de su límite para ser ejecutivo, o sea, ya caducó, y lo pueda hacer válido? No quiere decir que no sea ordinario, sino ejecutivo, porque ahorita lo puedo hacer ordinario. ¿Cómo lo paso a ejecutivo un pagaré que tiene 10 años? 10 años un pagaré. ¿Cómo lo pasaría si tiene 10 años? Si les dije que ya no era posible pasarlo a ejecutivo. ¿Cuál sería la forma? Y bueno, va encaminado a la utilización de un notario. ¿Cómo lo podrían hacer? Son ideas. ¿Cómo, perdón, profe? Para eso ocupen al notario, otra vez. Tienen un pagaré de hace 10 años. No van a tener el mismo éxito de poder cobrarlo, porque es ordinario, y el deudor va a esconder los bienes. Existen dos formas de poder ocupar al notario para que ese pagaré se vuelva ejecutivo nuevamente. ¿Cuáles son? Podría ser que por ejemplo, cada 3 años vaya como a renovarlo. Perfecto, puede ser una bien jugada. Bajó bien el balón. Bien, bien, Alejandro. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta clase no debería ser notarial, van a ser truquitos 1 y 2. A ver, piénsenle. ¿Hay alumnos? Vamos. Todos pueden participar aquí, acuérdense. A ver, somos 15. Bueno, 14, porque estoy doble. Una idea, perdón. Sí, ustedes digan las ideas. Para eso estamos aquí, para equivocarnos y para sacar lo mejor posible de la materia. Digan, o sea, no pasa nada. Se podría hacer como que un endoso adherido al pagaré y llevarlo con el notario público. Pudiese, pero nunca lo he hecho. No sé qué pase. Sería rarísimo. Rarísimo un endoso. Rarísimo. Pero ¿qué cree? Que aún así que lo endoso, el pagaré sigue vigente desde aquella época. No le va a funcionar. No. Porque ahí el endosatario tendría que, pues, aceptar las fechas, ¿no? Alejandro. Tengo una idea, pero no sé si podría entrar el notario. A ver, te dígala. Que, por ejemplo, si dice que pasó 10 años del pagaré, Ajá. que pudiesen decir que pues ya no es válido por la fecha, a lo mejor en algún momento dado decir como al que debe que pues que te dé, no sé, a lo mejor 200, 300 y ahí queda. Y que pues una vez pagando es como si haciendo ese pago no se renueva así como otra vez la fecha y es como si estuviera vigente y a partir de eso pudiese darse el pago o el cobro del ejecutivo. Correcto, Alejandro. Esa es una de las formas que quería que cayeran. Miren, ¿cómo se le llama eso, Alejandro? Se llama depósito a cuenta.
Pero, ¿usted cree, Alejandro, que el deudor le va a adelantar un pago ahorita? Si no lo ha hecho en tantos años, ¿cree que lo vaya a hacer? No como adelantar, pero a lo mejor si se dice así que pues ahí terminaría su deuda así para con él. Y a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor sería actuar como de mala fe eso, ¿no? Bueno, sí y no. Porque, mire, usted preferiría, el mismo ejemplo, pagaré de hace 10 años, le debe a usted, vamos a poner 200,000 pesos. Y dice usted, este cuate, ¿no? No me ha pagado. Y llega con usted el cliente y le dice, mire, sinceramente, porque tenemos, acuérdense, que hablar con la verdad. Sinceramente, ¿qué prefiere usted? ¿Perder esos 200,000 pesos porque si lo demandamos por un juicio ordinario, el deudor va a esconder los bienes, los va a dilapidar, y al momento que lleguemos al cobro, pues ya no va a tener con qué cobrársele, ¿no? Entonces se nos complica la forma de pago. Complicado, ¿no? Bueno, ahora también la Ley Federal del Trabajo dice que le puedes descontar hasta el 20% de su salario, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque usted quisiera los 200,000 pesos de un jalón. Y la única forma sería, pues, un embargo. Pero en el juicio ordinario, pues, sería complicado, ¿no? Porque le damos tiempo de que pueda manipular ciertas cosas. Bajo esa situación, Alejandro, usted le propondría al cliente y le diría, bueno, ¿prefiere usted perder 5,000 pesos o 10,000 pesos de la cuenta total para ponerle aquí en el pagaré que vino hace, pues, un mes a dar un adelanto de 10,000 pesos, aunque no sea, o sea, finalmente el pagaré le tiene usted y quien debe de aparecer la firma de que le dio un pago, un pago, no sé, parcial, porque ahí se le pone, acuérdense, que aunque sea la totalidad, pues tú puedes ir a adelantar pagos para liquidar la deuda. Entonces, tú le pones, sí, efectivamente, yo recibí tal fecha un pago de 10,000 pesos. El hecho de que se realice ese pago de 10,000 pesos, le vuelves a dar esa función, Alejandro, como usted decía. Le vuelves a dar esa ejecutoriedad, entonces vuelves a hacer un título ejecutivo porque lo vuelves vigente. ¿Sale? Mediante esa forma, claro, sí se puede. Y que utilices al notario además, el notario va a decir, sí, efectivamente, vino y aquí le dio 10,000 pesos. No muchos notarios van a querer, pero tú vas con el notario y dices, no, pues me vino a dar 10,000 pesos. Él me los vino a pagar a mi casa y quiero que se anote que esta anotación que hice es de hoy, que me fue a dejar dinero, y que no quiso venir a acompañarme aquí con el notario porque pensó que lo llevábamos preso. Entonces el notario va a decir, efectivamente, en tal fecha, X, el señor vino y comentó que le habían adelantado 10,000 pesos a su pagaré. Y el notario pues, tendrá que decir eso. Entonces con eso, pues ya tenemos otra función más que ocupe del notario, ¿no? Por ejemplo. Otra. ¿Qué otra función se puede? A ver, vamos a preguntarle a Jezabel. Ya que está ocupadita. Vamos a interrumpirle en su trabajo. Mande. ¿Qué otra forma utilizaría el notario para darle una certeza legal a el cliente respecto al cobro de un pagaré? Que se me ocurra. No sé, licenciado, puede ser una vía de retorno o una acción cambiaria directa.
A ver, así que Mesa, ¿cómo sería? La vía de retorno podría ser aquel que puede demandar al deudor principal en caso de que haya, de que no haya pagado, perdón. Y de la cambiaría directa no tengo una idea así muy específica. Ok. ¿Y para qué utilizaría el notario? Para que le dé fe. Entonces, en esa vía o bajo ese término, pudiésemos entonces, para aclarar el asunto y para ver si podría coincidir en el ejemplo que yo les iba a dar o en el ejercicio de la función notarial. Por ejemplo, que existan varios deudores, ¿no? Que se hayan endosado varias veces ese pagaré o que se haya cambiado una sola ocasión. Para que no haya ningún problema y a lo mejor en la acción cambiaria, pudiésemos ocupar el notario y llevar al deudor principal, al deudor secundario y decirle al notario, oye, dile por favor al deudor que ratifique su deuda, ¿no? Entonces ya podemos asistir nosotros con el notario, llevar a los deudores, al principal y al secundario, y decirle, bueno, nada más quiero que ratifiques que me debes tal cantidad de dinero de este pagaré. Entonces ya el hecho de que haya ratificado o que el deudor secundario ahora se convierta en la acción cambiaria, se convierta en deudor principal, él dijera ante el notario, sí, efectivamente yo me voy a quedar ahora con esa deuda, entonces yo se la pago directamente a él. Entonces ya utilizamos una ratificación notario bajo esa circunstancia que usted dice, ¿no? ¿No? Puede ser. ¿Alguien más anotó algún ejemplo que podamos ahorita resolver? ¿Nadie? No, licenciado, mi parte no. Ok. Miren, una última. Adelante. Sí, perdón. Solamente si me los puede volver a repetir, por favor. No, si no las anotó, ni modo, te espera la grabación. Se sabe varias, licenciado. Bueno, está bien. No, miren, es que tenemos que, nosotros como abogados, si no es por una, es por otra, o por otra, o por otra. O sea, pero siempre buscar que haya una buena representación. Entonces, recapitular. Pones el adelanto o un pago anticipado, ¿no? Por una deuda menor, aunque le pierdas, ¿no? Y le dices al cliente, oiga, o no cobramos nada, o pierde 10,000 pesos. Entonces el cliente te va a decir, bueno, pues perdemos 10,000 pesos, ¿no? Bajo esa condición. Como abogados, por favor, estos juicios, un tip, no los cobren en menos de la mitad. Es decir, de lo que se recupere, el 50%. De lo que se recupere, el 50%. Eso es por un lado. Por otro lado, para iniciar el proceso, mínimo 10,000 pesos para iniciar, porque hay gastos que hacer. Entonces, en este tema de los pagarés o de los títulos ejecutivos o de los títulos de crédito, en concreto cualquiera, 50% de lo que se recupere, más al inicio, para empezar el proceso, 10,000 pesos. Siempre. No se bajen de ahí, por favor. Nunca. Porque se les va a complicar feo. ¿Por qué? Primero es porque van a embargar. El embargo sale caro. El embargo hay que depositar, hay que pagar. Y todo eso no lo van a recuperar. Entonces, de una vez,
desde el inicio, 10,000 pesos para iniciar el proceso, y de lo que se recupera al final, 50-50, aunque lo escuchen drástico, pero así, 50-50. Eso es un tip. Bueno, para empezar. Entonces, una de las formas para hacer un título ordinario, para hacer un título ejecutivo, para hacer un juicio ordinario a un juicio ejecutivo, pónganse ahí un adelanto y van con el notario. Tiene función que vayan ustedes a rectificar o vayan a ratificar una acción cambiaria en cuanto a cambio de deudores, ¿no? Puede ser. Entonces, para que el deudor principal al deudor secundario le pase, pues, toda esa obligación. Es parte y se puede hacer. O sea, es posible. 3. Y esta es bien importante también. Si ustedes tienen un pagaré, que, ojo, la gente acostumbra, cuando presta dinero, y es algo que, híjole, no sé por qué no entiendo, que la gente no estudie leyes. Creo que la licenciatura en Derecho, no por menospreciarla o levantarla hasta el cielo, debe de ser obligatoria. Obligatoria, y bueno, tampoco estoy en decirle sí, que sea obligatoria, ¿no? Solamente lo comento, porque eso nos da pauta a nosotros tener empleo. Pero todas las personas debiesen de saber por lo menos derechos y obligaciones que se puedan generar. Y que en caso de que vayan a cerrar cualquier acto jurídico, estoy hablando de cualquier acto jurídico, cualquiera, deban de irse a asesorar con el abogado. Porque cuando hablan ustedes del tema de pagaré, la primera pregunta que debe de venir en automático cuando les digan, fíjese que tengo un asunto mercantil y es que tengo un pagaré y no me lo ha pagado, ya saben, ¿no? Te lloran de todo. Y decirles, ok, ¿me permite el pagaré? Y casi siempre lo traen. Perdón, se fue la luz. ¿Me escuchan? Se fue la luz en mi casa. ¿Me escuchan? Sí, aún lo escuchamos. Sí, profe. Disculpen, se fue la luz en mi casa, ya regresó, ahorita que prenda la computadora. Siempre preguntar esto, pagaré, ¿cómo se llenó? ¿Quién lo llenó? Y siempre te va a decir el cliente, lo llené yo. Entonces ahí viene una complicación. Viene una complicación por dos situaciones, jóvenes. Una, cuando nosotros como abogados querramos decirle al juez que pues si es su firma y que si es la deuda del deudor, el deudor va a decir, su señoría, yo ese pagaré lo firmé en blanco y esa no es la cantidad por la cual yo llamé o por la cual yo firmé ese pagaré. Entonces, esa situación nos va a tirar el pagaré. Entonces, como la gente no sabe y prefiere no pagarle al abogado la asesoría de 500 pesos, hasta eso baratísima, ¿sale? No lo hace. Y ya cuando tiene el problema, ay, es que yo lo llené, licenciado, y pues nada más lo di a firmar, error. Porque entonces el demandado tiene esa acción o esa excepción de decir, su señoría, sí es mi firma, pero no es la cantidad por la que yo firmé. No es esa cantidad por la que yo firmé. Entonces, su señoría, pues yo sí le pido que me... Ay, perdón. Que no es esa cantidad por la cual yo me responsabilizo. Entonces, fíjense, ya vamos a tener, si de por sí ya teníamos el problema de no pago, ahora pues vamos a tener el problema de que menos nos va a pagar la cantidad que decimos, porque no tenemos esa certeza. Entonces, si tenemos esa situación, jóvenes,
yo sí les voy a pedir que entonces vayan con el notario y lleven al deudor, le digan, oye deudor, fíjate que pues ya cuando me pagas, ¿no? Así todo tranquilo, buena onda, oye, pues ¿cuándo me vas a pagar? No, pues mira, dame chance, mira, no tengo problema, tú dime una fecha y yo te espero. O sea, es como para envolverlo, ¿no? Le dices, ¿para cuándo? Pues tal fecha, órale, yo te aguanto, pero un favor, mira, te voy a invitar a una ratificación para que quede establecida esa fecha. No es porque yo dude de ti, pero sí necesito tener esa certeza. ¿Cómo ves? No, pues que sí, porque le des más tiempo, ¿no? Siempre. Entonces llegas con el notario, obviamente sacas cita, llegas con el deudor y le dices al notario, fíjate que venimos a ratificar el contenido, la firma y la fecha de pago. Al deudor le dijiste que nada más ibas en razón de la fecha de pago. Entonces, bajo ese ordenamiento, pues lo envolviste, te lo llevaste con el notario te hace esa acta de hechos donde se presentó, pues voluntariamente el acreedor y el deudor y atribuyó precisamente que sí debía la cantidad, que sí debía, que sí tenía, que sí era su firma y que sí indicaba el pago en tal fecha. Y punto. Ya tenemos otra forma en que nosotros podamos utilizar la función del notario, pues porque tiene fe pública y porque le va a dar esa formalidad a ese hecho que él presenció y que va a decir, estuvo aquí presente conmigo y efectivamente firmó, ratificó la firma, el contenido y la fecha de pago. Entonces, bajo ese ordenamiento, esa situación, esa circunstancia, vamos a tener nosotros la certeza de que pues va a pagar, porque entonces inmediatamente que se venza la fecha, se venza la fecha de pago, tú ya vas a tener pues el elemento importante, ¿no? Tengas tú ya no te pueda decir el deudor, no, pues es que no, yo no lo llené, porque eso siempre ocurre. ¿Sale? Para esto vamos a ocupar al notario. Para esto nos va a servir el notario. Yo también quiero, Jezabel, ¿eh? Yo también quiero. Profe, en estos procesos del pagaré, ¿qué función tiene el aval en estos casos? ¿Qué función tiene el aval? Pagar siempre y cuando el deudor no tenga bienes y esté establecido como quiebra. ¿Sí quedó claro o se lo explico más? No, sí, quedó claro que casi tiene que estar en la calle la otra persona, ¿no? Para que No, no tiene que estar en la calle, que no, o sea, que tú, o sea, fíjate lo que te voy a decir, otro tip, otro más en cuanto a esto. Cuando pongan un aval, pónganle por favor que renuncia a su derecho de orden y exclusión o exclusión. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Al parecer no. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó ahí con esa materia de procesal civil, de procesal mercantil? ¿Qué pasó? Mercantil sí de plano, ¿no, eh? No, no se preocupen, hay que leerle, hay que leerle. Sí, que cree que no es mi materia de las más fuertes. Ok, no se preocupen.
Miren, el aval o el fiador, que vienen siendo pues figuras jurídicas que sirven para lo mismo, debemos de nosotros identificar el hecho de cuál es su función de ese aval o de ese fiador, que es responder por la deuda que el deudor principal no pueda, ¿correcto? Aquí faltaría establecer en qué momento. Pues, un aval y un fiador puede ser demandado para el cumplimiento del pago siempre y cuando tú ya le hayas demandado al deudor principal y que el deudor principal haya llevado todo el trámite, que le haya sido embargado, que no haya tenido bienes suficientes y ¿no? Que no tiene nada, ¿no? Ya le revisaste bienes, ya le revisaste propiedad, revisaste los bienes de su casa y no tiene. Una vez que se describe eso, solicitas tus copias certificadas de ese expediente y ahora sí, te vas con el aval. Porque si tú demandas al aval o al fiador desde el inicio, porque dices, no tiene, me voy con el aval del fiador para que él me pague. Llegas con él y si no renunció a este derecho que tiene de orden y exclusión, te va a decir, sí, su señoría, pero para que me puedas y me venga a exigir a mí el pago, que me enseñe primero la ejecución de pago de la sentencia en contra del deudor, y si a él no le encontraron con qué embargarle o con qué pagar, entonces yo sí me hago responsable, porque está en la ley que se tiene que hacer de esa forma. Entonces, si en el pagaré, cuando firman, le ponen renuncio al derecho de orden y exclusión marcado en el Código Civil, ¿sale? Y lo firman, pues con eso se lo atoran. Entonces, cuando ustedes vayan a demandar el cumplimiento del pago, de la deuda, demanden a los dos juntos. Entonces se va el proceso contra los dos a la vez. Entonces, cuando venga el deudor y diga, no, pues es que yo tengo el beneficio de orden de exclusión, le dices, ¿qué crees? En el pagaré dice que renunciaste a ese derecho. Entonces, pues ya lo atoraste. ¿Sí? El manual del buen coyote. No es el del buen coyote. Es que ustedes tienen que saber que sí y que no. O sea, voy a empezar a hacer mi libro, van a ver. ¿Qué porcentaje me da por llevarle clientes, profe? El 50. Va, ya está. Pero usted me ayuda, a llevarlos. Sí, claro que sí, sí. 50. Usted los lleva, yo le enseño, 50. ¿Dudas? Muchas, ¿no? No, Sí. El mercantil